Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Y vamos con nuestro segundo video del texto de Roberto Folari. Y vamos, por supuesto, a dar inicio con algunos objetos y algunas imágenes que nos van a situar en este sentido más restringido en términos de periodo, a la hora de pensar qué es la modernidad. Y en ese sentido, bueno, no sé si se llega a ver, pero la camisa tiene mucho que ver con el periodo. Esta es la odalisca de Ingres. Está como replicada. Justamente va a tener que ver con una de las dimensiones centrales a la hora de pensar el orientalismo. Y este marco exótico vinculado con la era del imperio. Bien, pero vamos un poquito más atrás. Vamos al siglo XVIII y les voy a mostrar un pañuelo que quizás cuesta un poquito darse cuenta a quién representa. Quiero que miren abajo, por supuesto, como siempre. Uno de mis autores favoritos en términos de ilustración, el francés Benjamin Lacombe, que tiene este texto maravilloso sobre la vida de María Antonieta en Versalles. Y justamente, bueno, les voy a mostrar, ¿sí? Aquí está el pañuelo que les acabo de mostrar. Y aquí tenemos algunas otras ilustraciones, justamente, miren esta, qué bonita. ¿Y por qué Versalles? ¿Por qué María Antonieta? Justamente porque el anticipo del periodo que vamos a examinar tiene que ver con esa imagen que ustedes ya habían visto antes, vinculada con la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las dos revoluciones del siglo XVIII que preceden a este modo en el cual Folari va a conceptualizar una versión comprimida, corta, pero que es un poco el producto de lo que veníamos viendo a lo largo de los siglos anteriores y que tiene que ver fundamentalmente con las consecuencias económicas y políticas de estas dos revoluciones, de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Entonces, les voy a mostrar algunas cosas más y ya vamos a pasar a los slides con la explicación correspondiente. Y voy a retomar un poco lo de los gatitos, que está buenísimo. Este sería la obra de Manet. Este también es un clásico, ¿sí? Todas estas escenas del siglo XIX. También para que pensemos un poco en el ambiente, fundamentalmente esta, por ejemplo, que es de Edgar Degas, como quieran decirle, que se llama absenta, que son los consumidores de absenta, porque va a tener que ver mucho con la propia crítica que la modernidad se hace a sí misma a través del arte y a través de la crítica social. Bueno, este es otro clásico
para los que conocen a este pintor, con sus bailarinas, ¿sí? Degas. Bueno, aquí tenemos a Monet, y este también es muy conocido. Seguramente todos recordarán este cuadro, todos. Aquí. Ustedes pueden parar y mirar con mayor detenimiento. Y este es el Renoir típico. Ahí, a ver si se ve bien. Ah, ahí está, perfecto. Me encanta. Bueno, muy bien. Y era un poquito para ilustrar esta cuestión del siglo XIX y la vida cotidiana, que va a tener mucho que ver con el tema del día de hoy. Bueno, vamos a compartir pantalla y a mirar entonces qué es lo que nos presenta el autor en este segundo video que estamos ofreciendo para explicar este texto. Muy bien. El texto ya lo saben, está en este librito corto, un clásico de los años 90, Modernidad y Posmodernidad, una óptica desde América Latina. Bueno, ahí tenemos entonces nuestra María Antonieta en versión Benjamín Lacombe. Y vamos entonces con la conceptualización de modernidad en sentido estricto, digamos, stricto sensu. Esta periodización corta va a tener que ver fundamentalmente con lo que ocurre en los siglos XIX y parte del siglo XX. Y vamos a utilizar un sociólogo clásico, porque es más fácil como de recordar cuáles son las dimensiones que atañen a esta idea, a esta conceptualización de modernidad, que es Max Weber. Y él siempre nos habla, y es muy fácil de recordar, de tres cuestiones: Estado, ciencia, mercado. Estado, ciencia, mercado. Entonces, Felicitas preguntó en el video de Hobsbawm qué era la era del imperio. Y esta pregunta, en el comentario del video de YouTube, nos viene como anillo al dedo para dar cuenta de esta forma de consolidación de los estados nacionales. Piensen que justamente la Revolución Francesa lo que está haciendo es oponiéndose al antiguo régimen y a la cuestión monárquica, pero esto en algunos países sigue habiendo reyes y sigue habiendo aristocracia, y en otros no. Pero lo más interesante es esta cuestión que aparece vinculada con los partidos políticos y la democracia, y la consolidación de los países en términos de estados-nación, ¿sí? Estos estados-nación hacia el interior de los espacios, lo que produce en el marco de la modernidad, lo que busca es homogeneidad. Y el modo en el cual se homogeneiza a los grupos culturales preexistentes a estos estados nacionales, justamente es a través del lenguaje. Y ustedes piensen que hasta el día de hoy tiene fuertes implicancias respecto de los pueblos originarios y de los particularismos. No sé, pensemos en España y Cataluña, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, o el País Vasco. Y en ese sentido, fíjense que la tensión ahí se produce entre la cuestión de esta homogeneización que propone el Estado Nacional y que es vivida como una imposición por las culturas particulares, ¿sí? Y cómo se dirime en la cuestión del lenguaje. Eso al interior de los estados. Y hacia afuera, pensemos en Europa como una gran potencia que se va a expandir y va a ocupar
a los otros continentes en términos imperialistas. Por eso se llama la era del imperio, y también estamos hablando del siglo XIX. Recuerden que a fines del siglo XIX, en el Congreso de Berlín, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, el reparto de África entre estas potencias europeas, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado cuando trabajamos en antropología? ¿Cuál era el contexto de surgimiento de la ciencia antropológica y cómo estaba vinculada de alguna manera con esta expansión que hacían estos estados nacionales europeos en el sentido de Occidente expandiéndose? Pero no solamente por una cuestión política, sino y fundamentalmente por una cuestión económica, ¿sí? Que enseguida vamos a ver. El segundo punto, que tiene que ver justamente, porque estos tres están, digamos, interrelacionados, Estado, ciencia y mercado, es el tipo de ciencia que se fue consolidando. En el video anterior habíamos visto cómo este antropocentrismo empieza a vincularse con la naturaleza y con las formas de conocimiento que tienen que ver con la experimentación. Por ejemplo, habíamos mencionado algunas novelas muy interesantes para que ustedes retomen, y aquí lo que vamos a encontrar es una consolidación, ¿sí?, de la ciencia. Y en ese sentido, si nosotros tenemos que caracterizar el siglo XVIII, el siglo XVIII es el siglo de las luces, es el siglo del iluminismo, es el momento en el cual aparecen filósofos que están debatiendo justamente este campo de las ideas que tiene que ver con cómo organizar la sociedad. Vamos a tener a Rousseau, vamos a tener a Buffon, por ejemplo, en lo que respecta a cómo mirar la alteridad, ¿sí? Rousseau va a pensar en ese sentido en el buen salvaje, y Buffon en estos otros como hombres a medias, como gente a la que hay que civilizar. Y en el siglo XIX lo que va a aparecer en términos de ideas, por ejemplo en la antropología, es justamente el evolucionismo. Y el evolucionismo, como ideología científica, va a tener mucho que ver con el imperialismo, porque el evolucionismo, así como el darwinismo social de Spencer, también del siglo XIX, va a tener que ver justamente con formas de justificación de procesos civilizatorios hacia los otros, y un modelo único que se erige a sí mismo como el mejor, en un sentido de que va a haber otros primitivos, salvajes, otros bárbaros, y Europa que se propone a sí misma como modelo civilizatorio, al cual deberían arribar todos. Y ahí va a ser muy importante para pensar la idea de modernización, porque justamente de lo que se trata aquí es de hacer que todos estos otros lleguen a ser modernos como lo es Europa, ¿sí? ¿Cuál es la ciencia fundamental que se va a proponer a sí misma como modelo para todas las otras? Las ciencias físico-naturales, de la mano del positivismo. ¿Por qué? Porque justamente va a ser la dimensión tecnológica la que va a posibilitar una consolidación cada vez mayor del modo de producción capitalista, en el sentido de que va a disciplinar y va a ordenar las poblaciones, ¿sí? Y en ese sentido me parece que la lectura de Foucault, y ahí le agradezco mucho también a los comentarios de Felipe, la lectura de Foucault va a ser muy importante para pensar cómo el Estado va a producir justamente sujetos disciplinados a través de sus instituciones. Piensen también que a principios del siglo XX nosotros vamos a tener el auge de la teoría funcionalista en antropología y en sociología. Entonces, esta modernidad para Folari va a tener estas tres patas que van a estar interrelacionadas
pero ustedes tienen ahí como un autor que nosotros no profundizamos, pero que se lo van a encontrar muchas veces seguramente en la carrera en diferentes escritos, que es Habermas. Y Habermas viene del campo de la comunicación y de la filosofía, y lo que nos dice es que si nosotros tuviéramos que pensar en un eje que atraviesa estas tres dimensiones weberianas, justamente es la racionalidad instrumental, porque esta racionalidad instrumental opera en el marco de ordenamiento del Estado, de la ciencia y del mercado, normativizando y normalizando estos modos de operar sobre el mundo. Y ahí tenemos entonces un diálogo directo con los autores de esta unidad que está en curso, justamente Foucault y Goffman. Goffman además va a trabajar sobre las instituciones totales a través de una mirada microsociológica, pero también sobre categorías como la producción del yo y la persona, la presentación de la persona en la vida cotidiana. Él sobre todo va a retomar la cuestión teatral y performática para pensar cómo nos mostramos ante el mundo. Y también la dimensión de estigma. Y esto va a ser muy importante porque la otra cara de la moneda va a ser la crítica que la misma modernidad se hace a sí misma en términos de, por un lado, la vía política y por el otro, la vía artística, que vamos a ver enseguida. Como les comentaba, bueno, el otro texto con el cual dialoga también este concepto de modernidad tiene que ver con la ciudad como eje en el cual se produce fuertemente todo este ordenamiento, toda esta racionalidad instrumental que toma forma en la planificación, ¿sí? En este control anátomo-político y biopolítico, va a decir Foucault, a través de las instituciones, pero también de la represión de los cuerpos y de la productividad, ¿sí? Del poder, del micropoder. No solamente en un sentido negativo, represivo, sino también como productividad, ¿sí? Va a decir Foucault. Y ustedes tenían el texto de Balkovits para pensar justamente la producción social de las ciudades y del espacio social como formas de síntesis donde vamos a poder objetivar un poco la idea de clase social en el espacio. Y esto va a tener continuidad con lo que vamos a ver inmediatamente después de Pierre Bourdieu, de espacio social, ¿sí? Y lo que esto significa en términos sociales, materiales y simbólicos. Bien. Y lo que vamos a ver en el siguiente slide, pero que tiene mucho que ver con esto que viene planteando, es que aquí es donde podemos situar, y sería bueno que en este momento ustedes vayan y lean, es una hojita nada más, el texto de Castel nuevamente sobre la cuestión social. Y enseguida vamos a retomar. La modernización va a tener que ver con imponer en los otros continentes no europeos esta forma de organización social, justamente. ¿Y quiénes? Bueno, cuando hablamos de modernización, ¿de qué hablamos? Hablamos de un contraste con el atraso, con lo salvaje, con lo primitivo, con lo que no es moderno. Entonces, ¿a quiénes hay que modernizar? Al campesinado, en contrapunto con lo urbano. Y esto ya lo vimos en el texto fundamentalmente de Pierre Bourdieu sobre el del baile de los solteros, y cómo
él usa esta categoría de exis corporal justamente para dar cuenta de cómo la clase social y lo ciudadano, dice él, a propósito, justamente me parece que haber utilizado esta palabra tiene una impronta muy fuerte, se inscribe en el cuerpo, ¿sí? Eso por un lado, y también en el texto de Champagne, donde nosotros vemos este proceso de modernización en un espacio que está siendo objeto de disputa y de apropiación por estos campesinos cuando van a la playa, ¿no? En este texto de Champagne. Y ahí nosotros vemos esta modernización como un proceso. La modernización es un proceso por el cual aquellos que no son modernos deberían llegar a serlo porque justamente es el estado deseable que plantea la modernidad como una de sus utopías posibles, llegar a ser modernos. Y en ese sentido son los otros países, ¿sí?, no europeos, los que tienen que modernizarse, así como los propios campesinos en los propios países europeos. Es decir, que hay la propia alteridad de estos países, implica que sus propios pobres y sus propios campesinos se modernicen, ¿sí? También lo sería respecto de los otros continentes no europeos. Y bueno, y por eso también esto tiene que ver con el occidentalismo, ¿sí? Justamente Ingres está retratando las odaliscas, y esto tiene que ver con el modo en el cual el exotismo hace su aparición en la pintura en el siglo XIX, justamente. Y bueno, y también los pobres urbanos. Y nosotros ahí incorporamos este texto de Stratern, pensando en esta idea de modernización, fundamentalmente por un lado porque está el campesinado ahí en la escena central, pero también por ciertos sistemas de creencias que serían como una oposición al positivismo científico. Y justamente ahí me parece como interesante pensar en esta escalera también hacia la ciencia, que sería como el mejor saber posible en oposición a otros saberes considerados menores, considerados en esta escalera que siempre es jerárquica, ¿sí?, donde siempre está pensado desde lo superior y lo inferior, justamente las supersticiones, la brujería en este caso, ¿no?, lo que trabajan los Stratern, va a tener que ver con esta idea de eso atrasado hay que modernizarlo, hay que cientificarlo, hay que racionalizarlo, todo lo otro podría ser irracional entonces. Y por último, antes de pasar a la cuestión social, vamos a dejar sentadas las bases de lo que va a ser el tercer video. El modernismo va a ser una crítica moderna que la modernidad se hace a sí misma. Y va a tener que ver, como les dije, por un lado con las vanguardias artísticas, es decir, que el arte va a ser una crítica muy fuerte a todo aquello que en la modernidad provoca alienación, provoca sufrimiento, provoca represión, produce control social, disciplinamiento. Entonces, ¿qué lugar queda aquí para el placer, para el hedonismo, para el goce, para lo erótico? Eso es lo que se va a plantear de la mano de las vanguardias artísticas, fundamentalmente, pero también una fuerte crítica social, porque este modo de producción capitalista produce desigualdad. Y aquí nos vamos a encontrar desde las ciencias sociales en el siglo XIX con Marx. Marx y su idea respecto del movimiento obrero y de una revolución que en algún momento produzca, en términos de utopía, una sociedad sin clases sociales, una sociedad justa sin alienación. Y en ese sentido me parece que podemos pasar ahora sí a la cuestión social. Y por favor, en este punto les pido que me pongan stop
y vuelvan a leer, es una hojita nada más, ¿sí? Una hojita que ahora está llena de colores. Una hojita aquí, ahí está, esto es Castel. Pero Castel es muy importante para entender cuál es la contradicción central de la modernidad. Y justamente va a tener que ver con este contrapunto entre Estado y modo de producción capitalista. Porque por un lado, el Estado nos instala, nos instaura, nos constituye a todos como iguales. Todos como ciudadanos. Y a medida que avanza el siglo XX, además, todos podemos votar como votantes. Si esto, bueno, fueron, digamos, que la mujer se incorpora, que algunos sectores de la población pudieran llegar a votar, y después que las mujeres llegaran a votar, fueron diferentes logros y producto de diferentes luchas. Pero nos instala a todos como ciudadanos, y en ese sentido podríamos decir que todos podemos gozar de deberes y derechos que nos hace iguales. Pero por otro lado, el modo de producción capitalista produce desigualdad. En el sentido más marxismo vulgar, digamos, algunos poseen los medios de producción, quienes no lo poseen venden su fuerza de trabajo. Y en ese sentido, los dueños de los medios de producción se quedarían con la plusvalía y estas otras personas entrarían en lo que Castel va a llamar para mediados del siglo XIX el pauperismo. Un montón de personas que no logran articularse al mercado, no logran articularse de una manera satisfactoria a lo que va produciendo justamente el mediador en la cuestión social, que es el Estado. El Estado, para Castel, debería cumplir una especie de rol allí que permita articular esta contradicción, ¿sí? Central. El tema es, dice Castel, que aquellos que no logran conseguir trabajo quedan afuera de los beneficios vinculados con el acceso a, por ejemplo, una jubilación, a llegar a tener vacaciones pagas, a un montón de avances que fueron haciendo la clase trabajadora respecto de mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo si pensamos en los años 30, en el Estado benefactor, y los modos en los cuales esto se consolida hasta los años 70, más o menos, que todavía hay como una especie de pleno empleo, ¿sí? Después se va a desarticular, y su preocupación, la de Castel, justamente es el impacto que el neoliberalismo tiene en el mundo, y más que nunca creo que en este momento de pandemia podemos pensar en cómo resuenan para nosotros estas palabras de la cuestión social. Es decir, ¿qué nos hace ser sociedad? ¿Cuál es el cemento que va a ligar los elementos desperdigados de esta sociedad que cada vez expulsa más individuos? Justamente es lo que él llama los supernumerarios, o sea, los que sobran en el mundo, que no pueden conseguir trabajo, que están en un marco total de informalidad y que parece no importar demasiado. Entonces lo que se plantea aquí, justamente, y bueno, yo se los voy a mostrar porque los tengo aquí, si quieren poner stop pueden hacerlo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a aprovechar para recomendarles algunas cosas que a mí me encantan. Un sujeto social, digamos, donde nosotros podemos ver este impacto de la cuestión social fuertemente, es justamente en los homeless, en las personas que no tienen un espacio fijo, una residencia donde vivir. Y bueno, ya les hablé, por lo menos a la gente de mi curso, de Virginie Despentes, de Virginie Despentes, y para mí esta trilogía es realmente maravillosa. Si tienen la oportunidad de leerla, a mí me encanta. Se llama Vernon Subutex,
Vernon Subutex, si quieren, y son 3 tomos, y tiene que ver justamente con el impacto que produce el neoliberalismo y el cambio en algunos rubros del mundo del trabajo y qué pasa con las personas que no pueden volver a integrarse a este mundo del trabajo. Y estos son otros 2 clásicos. Este muy, muy clásico de verdad, porque este es el Hobo, la sociología de las personas sin techo, de Anderson, de Nels Anderson. Y este es un clásico de la primera mitad del siglo XX, en el marco de la escuela de Chicago, ¿sí? Y bueno, esto está en francés, Clouchard, de Patrick Gaboru, que también es sobre el mundo de los sin techo en Francia, en los años 80. Bueno, muy bien, creo que ya no tengo nada más por aquí, tengo un tremendo lío alrededor, pero bueno, entonces, tenemos hasta ahora una primera conceptualización que dijimos que tenía que ver con un periodo largo que implicaba ver a la modernidad como ese periodo que continúa a la Edad Media. Entonces vendría Edad Media, modernidad desde el siglo XV y hasta una parte del siglo XX. Y ahora vamos a ver por qué no digo exactamente una fecha, sino que es también motivo de controversia y de grandes discusiones en las ciencias sociales. Y lo que vimos en este video, que es este periodo más corto, donde lo que ocurre es que todo esto que se venía gestando en términos políticos y económicos, y también de formas de conocimiento, se profundiza y toma la forma de estados nacionales, de ciencia positivista, sistemática, de razón instrumental y del modo de producción capitalista. Lo que vamos a ver en el siguiente video es justamente cómo en el mismo seno de la modernidad, las vanguardias artísticas y ciertas vertientes de las ciencias sociales van a criticar a la misma modernidad, en términos modernos. Todavía nos falta para llegar a la posmodernidad, por eso les decía que les proponía como hacer una lectura empezando por modernidad, modernismo, modernización, para que después sí lleguemos a la idea de posmodernidad. Bueno, muy bien, espero que lo estén pasando lo mejor posible en esta situación de cuarentena y de pandemia, y nos vemos muy prontito en el siguiente video. Muchísimas gracias.